Bien, entonces, ¿no? Ahí está, fluidos reales, ¿no? Ya, entonces, por ejemplo, puedo graficar una tubería. Ya, entonces, ya, una tubería, ¿no? Entonces, esta tubería se puede decir que durante todo el recorrido, ya, no, durante todo un recorrido, ya tiene una misma energía, ¿ya? Entonces, esa energía siempre se concentra en el centro, ¿ya? Bien, entonces, a partir de un nivel de referencia, se consideran, ¿no?, las alturitas. Ya es una altura de, esta es la altura de posición, ¿verdad? Entonces un Z1 lo llama, ya, ahí está también otra altura de posición, esto lo llama Z2, ¿ya? Entonces voy a considerar que esta tubería es muy larga, ¿ya? Entonces voy a decir que tiene una longitud de aproximada de unos 500 metros, vamos a decir, ¿ya? 500 metros, es muy larga, ¿no? ¿Ya? Luego, entonces, entre las alturas que se tiene aquí, ¿ya? Entonces se tiene lo que es la altura de presión, aquí también se tiene una altura de presión que va a estar de esta forma, y ahí también se tiene lo que es la altura de velocidad, y la altura de velocidad, ¿ya? Solo que en esta parte final, ya, esta también va a contar con otra alturita, ya que va a ser la altura de las pérdidas de energía, ¿ya? Entonces, esta altura de velocidad va a venir por acá, ¿ya? La altura de presión va a estar por acá, ¿no? Y la línea de energía va a ser esta de flujo, la de flujo va a ser por esta parte, ¿ya? Y la línea de energía ideal sería a partir de este punto, ¿ya? Entonces esto es una línea de energía para un caso ideal. Esto ya lo habíamos visto en la anterior clase, ¿ya? Cómo formar esta línea de energía, ¿verdad? Una línea de energía ideal, ¿ya? La línea de energía real va a ser esta de acá, ya, esta de aquí, que está acá. Entonces esto es la línea de energía real, ¿ya? Línea de energía real, ¿ya? Y esta alturita que ven acá, ¿no? Que este es un punto inicial, ¿no? Si es que consideramos otro punto mucho más antes, ya esta energía o esta pendiente que se tiene aquí, ya puede ir cambiando. Entonces puede ir cambiando. Entonces esta pendiente puede ser de esta forma, ¿no? Hasta el punto que estamos considerando, ¿ya? En este caso estamos considerando este punto y es por eso que tiene esta pendiente, ¿ya? Entonces fíjense que la altura de velocidad no va a cambiar en nada, ¿no? Esta es la altura de velocidad, es la gravedad, ¿no? No cambia en nada. Fíjense que esta altura es la misma que acá, ¿no? Entonces la velocidad en el punto 2 no cambia nada, ¿está bien? La que va a cambiar, fíjense que va a ser la altura de presión. Esta presión, fíjense que tiene una altura un poco mucho más grande aquí al inicio, ¿no?, que en la parte final, que es el punto 2. Fíjense que la altura de presión acá es mucho más pequeña, ¿no? Y esta variación que se tiene acá, fíjense que es esta de acá, ¿no?, esta alturita, esta pequeña alturita, ¿ya?, se ve reflejada acá. Entonces esta pequeña altura ya se puede decir que es la altura, ¿ya?, acá, ¿no? Y es esta altura la que se llega a perder, ¿no? Entonces esto se llama pérdida, ¿ya?, pérdida de energía. Entonces delta H la vamos a conocer como pérdida de energía. ¿Está bien? Bien, esto entonces es un pequeño esquema más para entender ya cómo va a ser el comportamiento de los fluidos reales. ¿Está bien? Entonces los fluidos reales siempre van a tener una pérdida de energía. ¿Está bien? Y ahora la forma de cómo calcular esta pérdida de energía, ya, entonces hay varios métodos para poder calcular esta pérdida de energía. ¿Está bien? Bien, entonces hablando un poco más de esto de la pérdida de energía, ¿ya? Entonces la pérdida de energía se debe a varios factores, ¿ya? A dos factores en sí, ¿ya? Uno son los accesorios, ¿ya? Uno son los accesorios que pueden haber, ¿ya? Accesorios, ¿no?, durante todo el recorrido del sistema de tuberías, ¿no? Accesorios, ¿ya? Esto lo vamos a escribir mejor, mucho más fácil. ¿Está bien? Entonces podemos decir que se deben
uno a los accesorios, ¿está bien? Y también se debe a la fricción que tiene una tubería, ¿ya? Entonces a la fricción, ¿ya? Entonces eso es. Entonces uno es por los accesorios y otro es por la fricción que tiene una tubería, ¿está bien? Entonces normalmente a la pérdida que se tiene en los accesorios o cambios de dirección de tubería, ¿no? Porque una tubería bien, puede estar por acá, ¿no? Puede tener un cambio, ¿no? En la sección ya no va a una sección horizontal, sino tiene un cambio, fíjense, entonces puede cambiar también por acá, ¿no? Entonces todos estos cambios, ¿no? Generan una pérdida, pero es muy pequeña, ¿ya? Entonces los accesorios también que se pueden utilizar en un sistema de tuberías, por ejemplo, que son los codos, ¿no? También se pueden utilizar válvulas, ¿verdad? Y todos estos accesorios van generando un tipo de pérdida, ¿sí? Y estas son las pérdidas localizadas, se les llama, ¿ya? Pérdidas localizadas, ¿no? Y a estas pérdidas que se tiene acá, que es la fricción dentro de una tubería, ¿no? Entonces en la tubería se puede observar pequeñas rugosidades de tubería, ¿está bien? Y entonces todo esto se considera como pérdidas por fricción, entonces esto se le llama así, de esta forma, pérdidas por fricción, ¿está bien? Entonces son estos dos tipos de pérdidas, ¿ya? En sí, la suma de estas dos es la pérdida de energía total en un sistema de tuberías, ¿okay? Pérdida de energía, entonces la pérdida de energía será igual a las pérdidas localizadas más las pérdidas por fricción, ¿sí? En muchos casos ya se sobreentiende esto de la pérdida localizada, ¿ya? Hay muchos ejercicios que lo sobreentienden directamente, nos dicen pérdida localizada directamente utilice el 5%, ¿no? O también nos dice el 10%, ¿ya? Utilice el 5% o 10% de las pérdidas por fricción, ¿ya? Y también muchas veces para la pérdida localizada le dan un valor de K, ¿ya? A cada uno de los accesorios que se utiliza en el sistema de tuberías, ¿ya? Por ejemplo, para un codo de 90, entonces le dan un valor de K de 0.9, ¿ya? Y hay esto, ¿no? en los libros, ¿ya? Entonces este valor de K para una válvula o para una llave de paso, ¿ya? Entonces le dan otro valor de K, ¿ya? Valor de K de 1.2, ¿no? ¿Ya? Entonces cada uno de estos valores de K, ¿ya? Se los considera como una longitud, ¿ya? Una pérdida de longitud se le puede llamar, ¿ya? Una pérdida de longitud, porque al final hacemos la sumatoria de todos estos valores de K, ¿ya? Toda la suma de K, ¿ya? Y las reemplazamos y las sumamos en sí, las sumamos con la longitud de la tubería que estamos calculando, ¿ya? Eso es, ¿ya? Y más estudios se ha hecho para el cálculo de las pérdidas por fricción, porque son las que afectan mucho más, ¿ya? ¿Ve? Aquí está con el micrófono. A ver. Aquí lo voy a silenciar, ¿sí? Bien, entonces, ¿ya? Entonces, para el cálculo de estas pérdidas por fricción, entonces aquí lo voy a colocar, cálculo de pérdidas por fricción, ¿ya? Hay varios autores que han realizado esa estimación, ¿ya? Entonces, los que se utilizan con el ingeniero son, uno es las pérdidas por fricción de Hazen-Williams, ¿ya? Entonces uno es Hazen-Williams, ¿ya? Hazen-Williams. Entonces uno es esto, ¿ya? Para calcular lo que es la pérdida por fricción. Y otro, ¿ya? Que también se utiliza es la ecuación
de Darcy Weisbach. ¿Está bien? Entonces uno es la ecuación de Hassen y otro es la ecuación de Darcy, ya para poder calcular lo que es esta pérdida por fricción. Ya, entonces eso es. Ya, bien, entonces la ecuación de Hassen, ¿ya? Normalmente se lo ve con el caudal, ¿ya? Entonces está relacionada con el caudal. Entonces hay dos formas de calcular esto, las pérdidas por fricción, por el método de Hassen-Williams, ¿ya? Hassen-Williams. Entonces, a ver, para poder calcular lo que se tiene aquí es, se dice que es el caudal igual a 0.2785 multiplicado por un coeficiente de Hassen. Y ahora vamos a definir qué es este coeficiente de Hassen. Entonces un coeficiente de Hassen-Williams, ¿ya?, multiplicado por el diámetro de la tubería elevado a la 2.67. ¿Está bien? Y multiplicado, ¿ya?, por la pendiente de la línea de energía. Entonces, por la pendiente de la línea de energía. ¿Está bien? Pero esta pendiente, ya, en sí es esta pendiente de acá, la pendiente, ya, de la línea de energía, ¿no? La que se llega a perder, ¿no? Entonces, en todo caso sería la pérdida, ¿ya?, de energía, ¿ya? Entonces, esta S, ya, es igual a la a la pérdida por fricción en toda la longitud. Ya, entonces de esa forma lo podemos reemplazar acá. ¿Está bien? Entonces esto va a ser igual a la pérdida por fricción, ya, sobre toda la longitud, y esto está elevado a la 0.54. ¿Está bien? Entonces de esta forma es que se puede llegar a calcular lo que es esta pérdida por fricción, ¿ya? Entonces hay otra ecuación también, ¿ya?, que está relacionada con lo que es Hassen-Williams, ¿ya?, y es la que yo utilizo, pero la que utiliza el ingeniero es esta de acá, ¿ya? Si es que se les hace muy complicado, entonces tal vez podrían utilizar esta, ¿no?, que es de la misma forma. Y ahora te voy a definir las unidades, ¿ya? Entonces, la pérdida por fricción directamente es igual a 10.679, ¿ya?, multiplicado por el caudal sobre el coeficiente de Hassen-Williams, y esto le va a dar la 1.85, y esto multiplicado por la longitud sobre el diámetro elevado a la 4.87. ¿Está bien? Entonces de estas dos formas se puede calcular lo que es, ya, las pérdidas por fricción por el método de Hassen-Williams. Ya, entonces después de definir estos dos métodos, entonces vamos a hacer un pequeño ejemplo, ya, para poder calcular esas pérdidas de energía. ¿Está bien? Entonces eso es por el método de Hassen-Williams, ¿no? Y esta pérdida por fricción, ya, sería simplemente esto de acá, ¿verdad? Y para las pérdidas locales, como les digo, muchas veces se considera simplemente ya el 5% o el 10% de las pérdidas por fricción. ¿Está bien? Pero si nos dan valores de K, o sea, el valor de la pérdida que está generando cada accesorio en el sistema de tuberías, entonces en ese caso podemos llegar a calcular lo que es el valor de la pérdida local. ¿Está bien? Bien, entonces para lo que es la ecuación de Darcy, ya, en sí nos dice que la pérdida por fricción, entonces pérdida
vamos a hacerlo con otro colorcito, a ver, con verde, sino con rojo. Nos dice que la pérdida por fricción es igual, ¿ya?, a un coeficiente de fricción. En este caso, muchas veces, ya en algunos textos se utiliza un lambda, ¿ya? Entonces ahí no me importa esto, ¿ya? Lo que se utilice, ya el valor alfanumérico que se utilice, no importa. Nosotros utilizan lo que es la F, ¿ya? Entonces, que hacen referencia a factor de fricción. ¿Está bien? Entonces, esto es el factor de fricción multiplicado por la longitud dividido entre el diámetro de la tubería, y esto es multiplicado por la velocidad elevado al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. ¿Está bien? Entonces, es otra forma de calcular lo que son las pérdidas por fricción. ¿Está bien? Ahora, acá hay varios factores o varias diferencias entre estos dos métodos, ¿ya? Fíjense que el coeficiente de Hazen-Williams, lo único que utiliza es el caudal, y aquí esto está expresado en metros cúbicos, ¿ya?, por segundo. El caudal, entonces, ¿no?, un coeficiente de Hazen, este coeficiente ya es un valor que se le da a una tubería, ¿ya? Y la tubería, entonces, esto es el valor que se le da a una tubería, en sí, al material de la tubería, ¿ya? Entonces, hay tuberías de acero galvanizado, fierro fundido, o PVC, o polietileno de alta densidad, o polietileno simplemente, ¿no? Entonces, ya hay un valor, ya, un valor asignado, ¿no? Ya por eso se llama coeficiente de Hazen, ya, para una tubería. Entonces, esto es debido al material de la tubería, ¿está bien? Esto es el diámetro de la tubería, que entra acá en metros, ¿no? Esto es la pérdida por fricción, que se va a calcular en metros, y la longitud en metros, ¿está bien? Entonces, básicamente, simplemente lo que se tiene que colocar aquí es el material de la tubería, ¿no? Luego ya vamos a tener lo que es el caudal, se lo puede tener, ¿no?, y el diámetro de la tubería también, ¿está bien? Entonces, lo único que se utiliza aquí, ya, o se tiene que buscar, simplemente es el material, ¿ya? Ahora, en Darcy-Weisbach ya es muy diferente, ¿ya? Porque este factor de fricción, ¿ya?, hay que buscarlo igual, ¿ya? Y para calcular este factor de fricción hay varios métodos, ¿ya? Hay hasta, como les digo, hay hasta tablas, ¿ya? Estos, ¿cómo se llaman? Estos ábacos, perdón. Los ábacos, ¿no?, ya, para poder sacar o para poder hallar este factor de fricción, ¿ya? Entonces, este factor de fricción depende de lo que es la viscosidad del fluido, ¿ya? Entonces, depende mucho de lo que es la viscosidad del fluido, también hace referencia al material, ¿ya?, de la tubería, ¿ya?, y también a la sección de la tubería, ¿ya? Entonces, a la sección de la tubería, ¿está bien? Entonces, este método de Darcy-Weisbach es mucho más preciso, ¿ya?, pero es mucho más complejo de utilizar, ¿ya? Esta ecuación de Hazen-Williams es, no es tan precisa, pero se acerca mucho al valor, ¿ya?, exacto, ¿ya? Se acerca mucho, ¿ya? Entonces puede tener una variación, a ver, entre valores muy grandes, puede estar en centímetros, ¿ya?, la variación, ¿ya? Y en valores muy pequeños puede estar en milímetros la variación, ¿ya? Ya, pero la que saca mucho más precisa, entonces, Darcy-Weisbach, ¿ya? Y esta tiene se asemeja mucho, ¿ya? Entonces, y es mucho más fácil de utilizar, ¿no? Entonces, cuando se hace un cálculo muy rápido, entonces directamente se hace uso de lo que es esta ecuación, ya, para el cálculo de las pérdidas por fricción, ¿está bien? Y esta de acá no tanto, porque es mucho más compleja. Entonces hay que considerar la viscosidad del fluido, el material, ¿no?, y la sección. Entonces todo esto está dentro de este factor de fricción, ¿está bien?
Entonces aquí para el cálculo de este factor, para el cálculo de este factor de fricción, ya lo que se debe considerar, ya entre las ecuaciones hay varias ecuaciones que definen el cálculo del factor de fricción, entonces podemos buscar a ver cualquiera. Entonces acá, ¿no? factor de fricción, ¿sí? Entonces fíjense, entonces de los ábacos que les hablaba, entonces es 1, ya esto acá, ya entonces esto es las tablas de Modi, se le puede llamar, ya el diagrama de Modi, ya es este de acá, ya entonces para poder calcular ese factor de fricción, ya también hay varias ecuaciones que definen, no está muy bien, pero definen, entonces igual calculan eso, ¿no? Fíjense que acá también, ¿no? Ya para poder calcular simplemente este factor de fricción, ¿está bien? Entonces el que más se utiliza es este de acá, y este de acá es definido por el autor Colebrook, Colebrook, right? Que es este de acá, ¿ya? Y es la que más se utiliza, ¿ya? Es la que más se utiliza, ¿no? Entonces este de acá, Colebrook, ¿ya? Entonces con esta primero calculamos lo que es este factor de fricción, ¿no? Entonces fíjense que para calcular este factor de fricción, que te voy a recortar esto, ¿ya? Entonces para poder calcular ese factor de fricción, entonces la que más se utiliza es esta de acá, ya que es el del autor Colebrook, ¿no? Para poder calcular ya el factor de fricción. También se puede hacer uso de los diagramas de Modi, ya entonces creo que el ingeniero igual pregunta cómo utilizar o algo por decirlo, ya cómo utilizar un diagrama de Modi. Pues, ¿ya? Diagrama de Modi, ¿ya? Entonces fíjense que aquí, ¿no? Lo que estamos utilizando Colebrook, estamos bien. Entonces, acá fíjense, para poder hacer el cálculo de este factor de fricción, tenemos este valor de acá que no conocemos, ¿no? Ahorita no hemos visto, no hemos definido nada de esto, ¿no? Y tenemos acá lo que ya pueden ir reconociendo, el número de Reynolds, ya entonces esto es el número de Reynolds, ¿no? Y este de acá se llama rugosidad, ¿ya? Entonces esto es la rugosidad absoluta, ya, absoluta. Bien, entonces depende de estos dos factores. Entonces rugosidad absoluta también depende del material, ¿ya? Entonces la rugosidad absoluta va a ser para diferentes materiales, entonces va a ser diferente para cada uno de los materiales, ¿ya? De que esté hecho la tubería, ¿no? Ya, entonces eso, ¿ya? Entonces esto es mucho más complejo. Entonces el número de Reynolds de entrada, entonces, ¿de qué depende? Entonces el número de Reynolds depende de la velocidad, ¿no? Del diámetro, y esto dividido entre la viscosidad cinemática, ¿no? Entonces ya entra lo que es la viscosidad, ¿no? Entonces esto es la velocidad por el diámetro, ¿verdad? Sobre la viscosidad cinemática, ¿ya? Entonces acá ya entra en juego lo que es la viscosidad, ¿no? Entonces para calcular esta F de acá, ¿no? El factor de fricción, ¿no? Una vez que yo saco el factor de fricción, entonces ya todo está fácil. Entonces se puede conocer la longitud de la tubería tranquilamente, el diámetro de la tubería que se está utilizando se puede conocer,
la velocidad con la que se está manejando tranquilamente, ¿no? Y lo demás ya es dato conocido, ¿no? Entonces el problemita simplemente es calcular este, este valor de f. Ya, entonces, a ver, resolveremos un pequeño ejercicio, ya, para que se entienda mucho mejor esto de las pérdidas por fricción. ¿Está bien? Entonces, a ver, resolvemos un pequeño ejercicio. ¿Está bien? Bien. Entonces, a ver, voy a decir que tengo acá un pequeño tanquecito de esta forma. ¿Sí? Y de esta entonces tiene una tubería, ¿ya? De esta forma. ¿Sí? Entonces esta tubería no vamos a colocar ningún accesorio, directamente voy a decir de esta forma, ¿ya? Entonces aquí está saliendo, ¿no? Entonces por acá entonces está saliendo el agua, ¿ya? Acá está su nivel y simplemente me pide calcular las pérdidas por fricción, ¿ya? Entonces acá el ejercicio simplemente será la pregunta: calcular las pérdidas por fricción, ¿sí? Eso es. Bien, entonces yo tengo acá una altura X, lo voy a llamar, ya. Entonces una altura H nomás, ya, una altura H que no sé cómo hacemos. Bien, entonces acá, a ver, vamos a decir que por acá está saliendo un caudal de 2 litros por segundo, ya. Entonces el diámetro de la tubería, vamos a decir que tiene, el diámetro es igual a 50 milímetros, ¿sí? Entonces nos pide calcular las pérdidas por fricción. Entonces lo que nos estaría faltando simplemente sería ya la longitud de la tubería. ¿Está bien? Entonces la longitud de la tubería. ¿Está bien? Entonces vamos a dar una longitud de 100 metros. ¿Está bien? 100 metros. Bien, entonces nos pide calcular las pérdidas por fricción, ¿ya? Entonces de entrada acá, ya de entrada se puede ver una línea de energía, y aquí yo puedo observar una línea de energía a partir de un nivel de referencia. Entonces los niveles de referencia siempre son al gusto de ustedes, ¿ya? Entonces que le pide graficar acá, entonces el nivel de referencia puede ser acá, ¿no? Porque no tengo muchos más datos acá, no tengo cotas acá, ¿no? Si este fuera mi nivel de referencia, necesitaría yo una cota acá para saber cuánto vale Z de aquí a aquí. Como tengo, entonces lo más fácil es plantearme un nivel de referencia ahí, en la mitad de la tubería. Entonces este es mi nivel de referencia, ya. Entonces al colocar el nivel de referencia dentro de la tubería, entonces estoy eliminando lo que va a ser la altura de posición Z, ¿sí? Bien, entonces solo me pide calcular las pérdidas por fricción. Entonces ya conozco yo los 2 métodos, entonces tengo los 2 métodos. Entonces vamos a utilizar primero el método de Hazen-Williams, ¿está bien? Entonces vamos a utilizar el que utiliza el ingeniero, la ecuación que utiliza el ingeniero, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Vamos a copiar, pienso que se puede copiar esto acá para no estar notando otra vez. ¿No? Ecuación de Hazen-Williams, ¿está bien? Entonces, lo que debo hacer primeramente es reemplazar el caudal. El caudal, fíjense que tengo 2 litros por segundo, ¿no? Entonces yo reemplazo aquí 2 por 10, ¿no? Si ya se enseñó eso. Cuando tengo en litros, directamente puedo colocar por 10 a la menos 3 y ya tengo en metros cúbicos. Entonces esto ya va a estar en metros cúbicos por segundo, ¿sí? Entonces tengo acá en litros, coloco en metros cúbicos por 10 a la menos 3
y ya se vuelve metros cúbicos. Esto es igual, fíjense que es igual, ¿no? El caudal es igual a 0.2785 multiplicado por el coeficiente de Hansen, ¿ya? Entonces, para tener este coeficiente de Hansen yo tengo que definir un material de tubería, ¿ya? Entonces, vamos a definir aquí, vamos a decir que el material de la tubería es de material PVC, ¿ya? Entonces, el coeficiente de Hansen para una tubería de PVC es 140, ¿ya? Se equivocar. Su coeficiente de Hansen para una tubería de PVC es de 140, y ahí esto no tiene unidad, simplemente es un valor, ¿ya? Entonces acá va a ser 140, ¿verdad? Multiplicado por el diámetro. El diámetro, fíjense que aquí está, ¿no? Y nos dice en metros. Entonces yo tengo que convertir esto a metros. Simplemente entonces digo 0.050, ¿no? Y esto ya está convertido en metros, ¿no? De milímetros a metros, ¿ya? Eso es. Diámetro elevado a la 2.67, ¿ya? Y multiplicado por la pérdida por fricción. Entonces en este caso no conozco la pérdida por fricción, entonces lo dejo ahí, ¿sí? Divido entre la longitud sí conozco, entonces esto es 100, 100 metros, eso es, ¿ya? Y esto está elevado a la 0.54. Está bien. Entonces, ¿cuánto sería la pérdida por fricción? Si por favor calcúlenlo. ¿Cuánto sería? Entonces, ¿cuánto sería esta pérdida por fricción? A ver, calcúlenlo por favor. A ver, ¿cuánto es esto? A ver, por favor, calcúlenlo. ¿Cuánto es esa pérdida por fricción? Entonces, puedo utilizar Solve, ¿no? Para eso, cálculo. Ya. 3.08, ¿sí? Eso es 3.08. Me parece algo correcto. Está bien. Puede ser hasta 3 metros de pérdida. A ver, 3.08 metros sería. Ya. Ya, entonces, ¿alguien más le ha salido esto, estimados jóvenes? Entonces van a utilizar Solve, ¿no, estimados jóvenes? A ver, sí. Sí, igual me salió lo mismo. Perfecto, entonces está bien. Ya, porque está correcto entonces. Ya 3.08 metros. Entonces, fíjense que es muy grande la pérdida. Ahora, si es que nos pidieran la altura, ¿cómo calcularíamos la altura? A ver, ¿alguien se puede ubicar? Eso es. ¿Ya? Entonces, si nos pidieran la altura del nivel de agua, ¿ya? Si nos pidieran en esta altura del nivel de agua, ¿cómo podríamos calcular esa altura? A ver, ¿alguien se ubica más o menos? ¿Cómo podríamos calcular? ¿Ya? Entonces, para poder calcular esa altura de agua, ¿no? Si nos piden calcular esta altura de agua, lo que yo tengo que hacer es recurrir a la ecuación de Bernoulli. Ya, entonces fíjense que yo tengo la ecuación de Bernoulli, ya considerando estos puntos de acá. Entonces yo considero este punto de acá, punto 1 lo voy a llamar, y el punto final, que es mucho más fácil de utilizar, lo voy a llamar punto 2. ¿Ya? Entonces, como yo he planteado aquí mi nivel de referencia, fíjense, z para 1 va a ser 0, ¿ya? Porque no hay una altura de posición, ¿no? Porque justo estoy pasando por la línea de flujo. ¿Está bien? Z2 también va a ser 0, porque no hay una altura Z2, ¿ya? Altura de posición. Lo que van a tener cada uno va a ser altura de presión, ¿ya?
y altura de velocidad para cada uno de los casos. ¿Sí? Entonces, pero vamos a colocar energías en el punto 1 va a ser igual a las energías en el punto 2, ¿verdad? Simplemente que en fluidos reales se aumenta esto de acá, más las pérdidas de energía, ¿ya? Entonces, cuando trabajemos Bernoulli, la ecuación de Bernoulli, ¿ya? Y estemos trabajando con fluidos reales, ya para todos los casos en sí va a ser de esta forma, ¿ya? Más las pérdidas de energía. ¿Está bien? Bien, entonces, ¿de qué energías está compuesta la energía en el punto 1? Entonces vamos a decir que tiene altura de posición más altura de presión en el punto 1 sobre el peso específico más velocidad en el punto 1 elevado a la 2 sobre 2 veces la gravedad igual a las energías que se presentan en el punto 2. Entonces el punto 2 va a tener todo lo mismo y vamos a ir convirtiendo en cero después, ¿sí? Más la presión en el punto 2 sobre el peso específico más la velocidad en el punto 2 elevado al cuadrado sobre 2 veces la gravedad y más las pérdidas de energía, ¿ya? Bien, entonces Z1 en este caso, estamos confundiendo, sí va a haber Z1, ¿ya? Entonces altura de posición para el punto 1 sí va a haber, aquí no estamos confundiendo, sí va a haber. Fíjense que va a ser esto de acá, ¿ya? Entonces para el punto 1 sí va a haber, entonces esto va a ser, ¿ya? La altura de posición hasta el punto 1, entonces Z1 sí hay, ¿está bien? Está correcto. Ya Z1 entonces si hay, entonces en todo caso va a ser la altura, ¿no? Entonces Z1 sí tenemos. Más la presión en el punto 1, fíjense que la presión en el punto 1 ya va a estar en contacto con lo que se llama presión atmosférica, ¿sí? Presión atmosférica. Entonces, como está en contacto con la presión atmosférica, nosotros la presión atmosférica consideramos, ¿ya? O la tomamos siempre como cero. Ya, entonces acá esta presión, ¿ya? Va a ser cero. ¿Está bien? La velocidad, entonces la velocidad, ¿ya? Entonces, al iniciar, ¿no? Acá, como esto tiene un área muy grande, ¿ya? La velocidad se considera, ¿ya? Como cero, pero para que se ubiquen también, ¿ya? La velocidad en un inicio, ¿ya? Siempre va a ser cero, ¿no? Al inicio del tramo, entonces parte como cero, ¿ya? Pero en sí, la lógica es porque este tanque tiene un área muy grande, ya muy grande, entonces la velocidad llega a ser prácticamente, ¿ya? Llega a ser prácticamente cero, ya. Entonces acá esta velocidad va a ser cercano, vamos a decir cercano a cero, ya, y esto queda igual, ¿no? Queda igualado a Z2. Fíjense que Z2 para este punto 2 no tenemos Z, ¿no? No hay Z, ya, el Z va a ser cero, entonces aquí Z, entonces Z2 es 0. La presión en el punto 2, fíjense que estamos saliendo justo en el punto 2, estamos saliendo a lo que va a ser la presión atmosférica, ¿ya? La presión atmosférica, entonces la presión atmosférica hemos dicho que consideramos como 0. ¿Está bien? Entonces esto es igual a 0, ¿no? Entonces Z1 va a ser igual a esto de acá, ¿no? Velocidad en el punto 2, sí, ya hay velocidad, ¿no? Entonces aquí ya el flujo del agua va a estar corriendo a una velocidad, ¿no? Una determinada velocidad. ¿Está bien? Entonces, de esta forma este Z1, fíjense que es igual, ¿no? Z1 es igual a la altura h, ¿no? Entonces Z1 es igual, o es lo mismo que decir altura h. Ya, entonces de esta forma puedo sacar lo que es esta altura h. Entonces Z1 puedo decir que es igual a la altura h, y la altura h va a ser igual a este de acá, ¿no? ¿Está bien? Y la velocidad, entonces fácilmente lo puedo sacar del caudal. Entonces velocidad es igual al caudal sobre el área, ¿no? Ya, entonces acá ya tenemos el caudal justo en la salida, ¿no? Aquí está, de 2 litros por segundo. Entonces
tengo también el área, ¿no? Con el diámetro voy a poder sacar el área, entonces fácilmente puedo sacar lo que es la velocidad. Y en cuanto a las pérdidas de energía, entonces solamente como se ha pedido pérdidas por fricción, ¿no? Pérdidas por fricción, nosotros hemos sacado pérdidas por fricción, que está el valor, ¿verdad? Ya, y en cuanto a las pérdidas locales, ya, entonces voy a considerar, ya, como 0, ya, porque en este caso no ha habido muchos accesorios de uso y tampoco ha habido cambios de sección, ya, simplemente aquí uno pequeño y prácticamente lo consideramos como 0. Y entonces se puede calcular directamente este altura H1. A ver si me ayudan cuánto va a ser. Entonces el caudal era 2 litros por segundo, entonces va a ser velocidad es caudal sobre área, entonces 2 por 10 a la menos 3, ¿verdad? Sobre el área. Entonces el área es pi cuartos por diámetro. El diámetro era 50 milímetros, entonces convierto a metros 0.050 elevado al cuadrado y ya tengo lo que es esto, ¿no? Esto elevado al cuadrado, ¿no? Porque la velocidad está elevada al cuadrado. Todo esto sobre 2 por la gravedad, eso es, más, como estamos diciendo, las pérdidas locales son 0, entonces simplemente la pérdida de energía simplemente se ha dado por fricción, y esta pérdida por fricción era igual a 3.08, entonces más 3.08, entonces esto es metros, ¿no? Entonces ¿cuánto sería esa altura H? H no era, o H no será, H no será, no, H, ¿cuánto sería entonces? A ver, Auxi. 3,13, ¿no? Entonces ahí está, 3,13, ¿ya? Entonces la pérdida de energía es muy grande, ya, muy grande, entonces, pero fíjense, 3,13 metros, ¿no? Eso es, ¿ya? 3,13, y sí es muy grande, ¿ya? Pero fíjense, a ver, el caudal en sí es también considerable, 2 litros por segundo, y es un caudal, es como estaría pasando una retornable cada segundo, ¿no? Una botella de retornable, ¿no? Y la longitud, fíjense que es 100 metros, es muy larga, ¿no? Entonces, cuando la longitud es muy grande, ya las pérdidas son considerables, o sea, son muy grandes también, ya. Entonces también depende de la longitud, ya. Entonces, cuando es muy más grande, entonces la pérdida también va a ser mucho más grande, ¿no? Y también el diámetro ya tiene que influir, ¿no? Cuando el diámetro es muy pequeño, fíjense que esto llega máximo hasta 2 pulgadas, ¿no? Ya, porque en los diámetros comerciales se maneja de esa forma. Entonces muchas veces los diámetros comerciales esto directamente se lo considera como 2 pulgadas, ¿ya? Y esto de los diámetros comerciales ya varía mucho de catálogo de empresa a otro catálogo, entonces varía. Ya en este caso fíjense que esto es más o menos cercano a 2 pulgadas, ¿no? Entonces es un diámetro más o menos pequeño, tal vez por uno de 2,5, entonces las pérdidas no sean muy grandes, ¿no? Entonces acá, como este es un punto abierto, entonces no nos afecta si se llega a perder esta cantidad de energía, ¿ya? Pero muchas veces cuando se tiene un hidrante aquí, entonces este hidrante se reparte agua a otras casas, ¿ya? Entonces este hidrante necesita presión para poder repartir a otras casas, ¿no? Entonces ahí es el problema. Cuando llegamos a perder toda la energía, entonces aquí la presión no alcanza para repartir a las otras casas, entonces ahí ya hay que ver soluciones para que no se tenga mucha pérdida de energía, ¿ya? Entonces cuando se necesita presión en el punto de llegada, ¿ya? Entonces ahí hay que ver ya algunas soluciones para que no haya mucha pérdida de energía. ¿Está bien? Entonces, a ver, ahora vamos a utilizar la otra ecuación. Ya no con este ejercicio vamos a hacer, a ver,
otro ejercicio. Está bien, y me van a ayudar a ver. Ustedes también. Nuevamente, entonces. Entonces voy a decir acá, a ver, cómo vamos a plantear esto. A ver. Ya, vamos a plantearlo de esta forma. Tengo aquí una toma cualquiera, una toma, y tiene esta una cota de 2958.9 metros sobre el nivel del mar. Entonces esta es su cota, ya. De acá sale una tubería, ya, y la está llevando hasta un hidrante, vamos a decir, ya, un hidrante, ya, donde el hidrante, para poder para funcionar una pileta, vamos a decir, ya. Entonces, para que esta pileta pueda funcionar correctamente, ya, la presión acá, la presión mínima de llegada, vamos a decir que es de 3 metros, ya, 3 metros columnares de agua, ya. Entonces la presión mínima de llegada entonces es 3 metros columnares de agua. ¿Sí? Y aquí, justo aquí, estamos, ¿ya?, a una cota de 2939 metros sobre el nivel del mar. ¿Sí? Y también nos dan de dato a ver, nos dan de dato las pérdidas locales. Nos dicen que las pérdidas locales van a ser el 20%, el 20% de las pérdidas por fricción, ¿no? Pérdidas por fricción. Bien, la longitud entonces de esta tubería va a ser igual a 305, a 300 directamente, 300 metros. ¿Está bien? ¿Qué más a ver? El caudal, entonces, el caudal consideraremos el mismo de hace rato, ¿ya? El caudal vamos a decir igual a 2 litros por segundo, ¿no? Entonces, el diámetro aquí va a ser igual a los 50 milímetros, ¿ya? Entonces consideramos eso, 50 milímetros, ¿ya? Entonces la pregunta acá es, este hidrante, ¿será que funciona correctamente? Ya, esta pileta, vamos a llamarlo, si no, ya, ¿será que llega a funcionar correctamente o es que no? Entonces, ya es la pregunta. Ahora entonces vamos a hacer uso de lo que es lo que es Darcy-Weisbach, ¿ya? Bien, entonces para eso vamos a necesitar un dato que es la viscosidad del agua, viscosidad cinemática, ¿ya? Cinemática del agua, ¿ya? Entonces un valor cualquiera vamos a sacar. A ver. Cinemática. ¿Cuánto son las imágenes de acá que no están? Este de acá. Llevamos de acá cualquiera, a ver.
Temperatura simplemente 15 grados. 0.146 por 10 a la menos 4. Entonces eso vamos a considerar. Ya una viscosidad del agua, viscosidad cinemática de 0.146 por 10 a la menos 4. ¿Ok? Eso es. Listo. Bien, entonces nos vamos a copiar nuevamente esta acá. Ya. Entonces, Darcy Weisbrach. Bien, entonces acá la ecuación también nos copiamos. Este de acá. ¿Sí? Esta de acá. Ya es la que vamos a utilizar. Bien, entonces para eso entonces necesitamos lo que es el número de Reynolds, ¿no? Y la rugosidad relativa. Ya entonces vamos a buscar esto de la rugosidad relativa igual, o de la rugosidad absoluta de la rugosidad absoluta de PVC. Que hemos colocado PVC igual, PVC igual. ¿Sí? Aquí está. Entonces esto de la rugosidad. Fíjense entonces para plásticos PVC, fíjense que es de 0.0015 y esto está en milímetros, ¿ya? Entonces aquí vamos a colocar esta rugosidad que tenemos ahí, que va a ser igual a 0.0015 milímetros, que es la rugosidad absoluta, ¿ya? Eso es. Bien, entonces lo primero que tenemos que hacer es calcular, ¿no? Esta F de acá, ¿ya? Entonces, por favor, me van a ayudar. Ya tenemos lo que es la rugosidad absoluta, ¿no? Del PVC. Lo que necesitamos ahora es el número de Reynolds. Entonces, el número de Reynolds es igual a la velocidad. Esto de la velocidad, a ver, vamos a colocar entonces nomás velocidad por el diámetro y por la viscosidad cinemática. ¿Está bien? Entonces esto va a ser igual a la velocidad, entonces ya sabemos que es igual al caudal sobre el área, ¿no? Entonces en este caso fíjense que tenemos caudal y tenemos área, entonces caudal va a ser 2 por 10 a la menos 3, área va a ser pi cuartos por diámetro elevado al cuadrado, entonces diámetro es 0.050, ¿está bien? Elevado al cuadrado, y esto va a ser multiplicado por el diámetro 0.050 metros dividido entre la viscosidad. Entonces la viscosidad ya hemos sacado el valor, entonces va a ser en este caso 0.146 por 10 a la menos 4. Entonces, ¿cuánto es este número de Reynolds? Eso por favor saquenlo, jóvenes. ¿Cuánto es entonces? Entonces aquí está en metros cuadrados por segundo, entonces está correcto. Entonces, ¿cuánto es? Ahí está el número de Reynolds. A ver, ¿cuánto es?
Ya, vamos a ver cuántos estimados con eso. Esto, a ver, ¿cuánto sale? Sí, a mí me sale 3.488,32. Ya eso tiene que ser. Ya, entonces es correcto, yo creo. Ya 3.488.32, ¿no? ¿Has dicho? Esto es entonces un valor adimensional. Ya, entonces eso está correcto. Ya, 3.000 por ahí tendría que estar saliendo. Está bien. Está correcto. Entonces, una vez que ya tengo el número de Reynolds, fíjense que ya tengo todos los valores para poder calcular el factor de fricción, ¿no? Que es esta F. Está bien, entonces simplemente nuevamente voy a utilizar lo que es el solve. Ya, entonces voy a colocar aquí 1 sobre raíz de F, ¿no? Y esto es igual a menos 2 por logaritmo, ¿ya? Logaritmo en base 10, dice, ¿no? Entonces logaritmo o pueden utilizar también la base 10, ¿ya? Multiplicado por, fíjense que es en sí todo esto en división ya se le llama rugosidad relativa, ¿ya? Pero cuando está este solito la E se le llama rugosidad absoluta. Entonces todo esto en conjunto es rugosidad relativa, ¿ya? Entonces, pero aquí ya tengo la rugosidad absoluta, entonces en este caso es 0.0015 dividido entre el diámetro. Entonces, como está en milímetros, yo también aquí voy a colocar el diámetro en milímetros, ¿no? Entonces, milímetros con milímetros van a simplificar y aquí me va a quedar un valor adimensional. ¿Ya? Entonces el diámetro voy a colocar aquí 50. ¿Ya? 50. Entonces dividido entre 3.7 3.7, ¿ya? Más 2.51 sobre el número de Reynolds que tengo aquí ya, 3.488.32, y multiplicado esto por la raíz de F, ¿no? Que es el factor de fricción. ¿Ya? Entonces estos pueden colocar como X en su calculadora, ¿no? Y sacar cuánto vale entonces este factor de fricción. Eso por favor, entonces, a ver. ¿Cuánto sería entonces? $0,033. Ya. A ver. ¿Alguien de más? 0.033. Ya puede estar bien. 0.033. Ya, a ver, ¿alguien más? ¿Da? Y entonces, si no, nos quedamos con este. Está correcto. Ya. Ya está bien. 0.033. ¿Ya? Bien, entonces esto lo reemplazamos acá. Y ahí podemos calcular lo que es la pérdida por fricción. Entonces, pérdida por fricción va a ser igual a 0.033, ¿ya? 0.33 por la longitud. La longitud, en este caso tenemos 300, ¿verdad? 300 sobre el diámetro. El diámetro entonces en metros va a ser 0.05, ¿no? 0.50 en sí, ¿ya? Multiplicado por la velocidad, que la velocidad es todo esto de acá, multiplicado por la velocidad. Yo lo voy a copiar directamente, la velocidad, esto es la velocidad,
Uy, no, ratito, ratito. Esta es la velocidad multiplicado por la velocidad, está elevado al cuadrado, entonces esto lo elevo al cuadrado, esto es sobre 2 veces la gravedad. La gravedad 9.81. ¿Ya? Ya está. ¿Está bien? Entonces esto es el cálculo de la pérdida por fricción. ¿Está bien? Por 10 a la menos 3. Acá este factor de fricción lo voy a subir aquí ahorita más. Esto es eso. Ya, entonces al final, ¿cuánto sería entonces la pérdida por fricción? Tenemos que responder la pregunta entonces, ¿no? ¿Cuánto sería entonces? A ver. Ya, entonces, ¿cuánto sería la pérdida por fricción? Eso es correcto. Ya 10. A mí me sale 1007.64. 1000. Ya 1000, a ver, uno más. Aquí está elevado al cuadrado. Esto está elevado al cuadrado. Esto es 300. Esto es 0.5. Esto es 0.033. Y aquí estamos dividiendo esto. Pues hay que darle una chequeada porque 1000 sería muy grande. Ya este valor de aquí, que 10.47 metros, está correcto. A ver, una revisadita, ¿vale? Ya, entonces no puede ser muy grande la pérdida por fricción. Sería 1000. Muy grande sería. Ya, entonces estaría incorrecto. Ya 10 ya es considerado. 10.47 metros estoy perdiendo. Ya, entonces, ¿será que voy a llegar con la presión que necesito aquí? Entonces, para esto simplemente lo que puedo hacer ya es una verificación. En este caso, vamos a hacer una verificación simplemente estática, nada más. Ya, porque para la verificación dinámica vamos a tardar un poquito más. Ya, simplemente vamos a hacer una verificación estática, nada más. Ya, fíjense cuánto sería la altura total que tengo aquí, ya, de presión. A ver, ¿cuánto sería la altura total? Entonces simplemente es la diferencia de estos dos puntos, ¿verdad? Fíjense. La diferencia de estos dos puntos. ¿Cuánto es esa diferencia? Por favor, delta de las cotas vamos a colocar. ¿Ya? ¿Cuánto sería entonces esa diferencia? 19.9. ¿Ya? ¿Y cuánto? Esto es 19.9 metros, ¿no? Entonces fíjense que tengo esta altura de desnivel, ¿no? Tengo una altura de desnivel. Si es que no considero nada de pérdidas, ¿ya? Si es que no considero ninguna pérdida, entonces teóricamente estaría llegando justo a este punto con 19.9 metros, ¿ya? Porque es el desnivel hasta este punto, ¿verdad? Entonces, si es que no hay pérdidas y no considero nada de esas pérdidas, estaría trabajando con un fluido ideal, entonces estaría llegando a este punto con esta presión de acá, esta altura de presión, 19.9, ¿no? Que estaría cumpliendo con estos 3 metros, porque la presión mínima es 3, ¿no? Pero puedo utilizar mucho más presión, puede tener, entonces mucho mejor, ¿no? Pero la mínima es 3, ¿no? Entonces tranquilamente estaría cumpliendo, ¿no? Pero como tengo pérdidas aquí, ¿no? Entonces estaría menos las pérdidas de energía, ¿no? Y las pérdidas de energía hemos dicho que es pérdidas localizadas más pérdidas por fricción, ¿verdad? Yo ya he calculado las pérdidas por fricción y me ha salido 10.47, ¿no? Las pérdidas locales, fíjense que aquí me da
un valor que dice que va a ser el 20% de las pérdidas por fricción. En total, ¿cuánto sería entonces la pérdida acá? ¿Cuánto sería entonces por fuera de sus jóvenes? ¿Cuánto sería? Entonces lo podemos colocar también para que lo calculen. La pérdida de energía total, ¿cuánto sería? Sería 20%, ¿verdad? 20% de las pérdidas por fricción, entonces en este caso es 10.47. El 20% de 10.47, ¿ya? Más 10.47, ¿no? Entonces las pérdidas locales que están aquí, ¿no? Que está definido en el ejercicio, ¿ya? Y aquí está, nada más, yo estoy colocando síntomas, ¿ya? Y las pérdidas por fricción son las que hemos sacado, que es 10.47, ¿verdad? Que es esto de acá, ¿ya? Entonces, ¿cuánto sería esta pérdida total? ¿Cuánto sería? Esta pérdida, aquí, ¿cuánto sería? A ver, ¿cuánto sería esto con eso? Vamos a usar entonces para que se entienda mucho mejor. Por eso, estoy en paréntesis, ¿no? 20% de las pérdidas por fricción, que es las pérdidas locales, más pérdidas por fricción, 10.47. Entonces, total, ¿cuánto sería este delta H, ¿no? La pérdida total. 12,56. Eso es correcto, muy bien. 12.56. Entonces eso. Bien, no puede ser más. Sí. 12,56. Perfecto, entonces yo les resto entonces a esta cota y este valor de 12.56 y es la presión con la que estaría llegando, ¿ya? A este punto de acá, ¿ya? Entonces les resto a esto y es la presión con la que estoy llegando. Entonces, ¿con cuánto de presión estoy llegando a este punto? Entonces, al final, a ver, entonces simplemente una diferencia de estos dos, ¿no? 19.9 menos 12.56. ¿Con cuánto? 7,34. Eso es 7.4. 34. Eso. 34 metros. Ya, entonces, a ver, vamos a preguntarle a alguien, cualquiera. ¿Dónde estamos? Acá. A ver, Wendy Jennifer Orellana. A ver, dime, ¿cumplo o no cumplo con la presión? A ver, al llegar con esta presión, ¿estoy cumpliendo con esta presión mínima o no estoy cumpliendo? A ver. Wendy. Ya no está. Bien. A ver, ¿alguien más? A ver, alguien que pueda responder. ¿Estamos cumpliendo con esta presión mínima o no? Ya, porque estamos llegando con 7.34 justo a este punto, ¿no? Y la presión mínima que necesitaba es de 3. Entonces, este sistema de acá está bien diseñado o es que ha habido algún error en este sistema. O va a haber un error. ¿Está bien o está mal? A ver. ¿Llega con mucha fuerza o sí? ¿O a qué se refiere con eso? Ya va a llegar con un poquito más de fuerza, ¿no? Que es de 7, pero estamos cumpliendo con esto ustedes porque nos dicen mínimamente se necesita 3, ¿no? Mínimamente. No, pero si es que llego con 2 aquí, entonces ya no llego a cumplir, ¿no? Pero como es mínimamente 3, entonces puede ser 4, puede ser 5, puede ser 6, puede ser 7, puede ser 8. No nos da un límite hasta una presión máxima, digamos. No nos dice una presión máxima cuánto, digamos. ¿Ya? Entonces, como es un 7, estamos cumpliendo, ¿no? Con este 3. ¿Ya? Como nos da un límite, ¿ya? Entonces, 7 metros está correcto, ¿ya? Y este diseño de acá, ya de sistema de tuberías, entonces está correcto, ¿ya? Entonces, los límites cuando sobrepasamos, por ejemplo, unos 50 metros, ya es mucho esto, ¿ya? Y cuando se llega a 100, también ya es mucho,
Entonces estos ya son un poco preocupantes, pero si llegamos con 20 y algo por el estilo, entonces están aceptables todavía. Y ahí se puede decir que este es un diseño correcto. ¿Está bien? Eso es lo que se quería cumplir, entonces se ha cumplido. Con los 3, entonces llegamos con 7, entonces llegamos con algo más de presión y va a tener un buen funcionamiento este hidrante de acá. ¿Está bien? Eso era. Bien, como entonces ya hemos hecho uso de los dos métodos. Uno es el método de Darcy, ya que es este de acá, y el otro es el método de Hasse. ¿Está bien? Entonces esos dos métodos no se tienen que olvidar porque en sí los van a utilizar, ya estos dos métodos. ¿Está bien? Entonces voy a pasar el PDF y el link del video, entonces para los que van a repasar nuevamente, ya entonces para que sigan un poco. ¿Ya? Eso es, jóvenes, entonces. Ya, nos vemos entonces en la siguiente clase para poder resolver algún examen pasado. ¿Ya? Y entonces, eso, jóvenes. ¿Ya? A ver si hay alguna duda más o algo por el estilo. Mientras entonces vamos a estar